hacia el frente sin mirar atrás. Que se escuche. Libertad, libertad, resistencia por la libertad. Avanzar, avanzar. Un padre nunca debería enterrar a un hijo. Esta frase fue recurrente en Venezuela durante las protestas de 2017 en contra de Nicolás Maduro, que cobró la vida de más de 160 personas, según datos extraoficiales, por la represión de los organismos de seguridad del Estado, entre ellas la de Juan Pablo Pernalete, un caso clave sobre el que se volcó la mirada de organismos internacionales. ¡Venezuela! ¡Que viva Caracas! ¡Vamos para adelante! A pesar de nuestros 14.000 heridos, que se enferman, llegan con heridas de perdigones, pero al día siguiente lo volvemos a ver en la calle. A esa mujer que le robaron su reloj, ayer estuvo en una asamblea y hoy está otra vez con nosotros. A la mujer que se le paró la tanqueta, Nuestra Señora que se le paró la tanqueta, que está todos los días con nosotros. A las mujeres que nos dan el agua, que nos ayudan. Estaba embarazada. Mi control. Una prueba de embarazo positiva tenía en las manos Elvira hace 20 años, pero hoy está en la caja de recuerdos que celosamente guarda momentos felices. El cordón umbilical, la ropa con la que vistieron a Juan Pablo para sacarlo de la clínica, el cabello de su primer corte, sus dientes de leche. Esto yo se lo guardaba para cuando tuviese un nieto. Ahora bueno. Parte de esos recuerdos también están guardados en los morrales de Juan Pablo, con el que iba a la universidad y el que se llevaba para las protestas. Solo lo que cargaba ella. Nos hemos dedicado a que se sepa la verdad, porque el gobierno de Nicolás Maduro tergiversó, dijo que a Juan Pablo lo había asesinado con una pistola de perno. Nosotros nos hemos presentado en la OEA, nos hemos presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos presentado pruebas en todos los organismos de las Naciones Unidas que consideramos que puedan darnos justicia, y lo vamos a seguir haciendo. No solamente por el caso de Juan Pablo Pernalete, sino por los de cientos de jóvenes que fueron asesinados y que todavía siguen asesinando en Venezuela. Nosotros por más de 3 años y 6 meses hemos acudido al Ministerio Público de manera semanal. Nos atienden, pero no nos dan justicia efectiva. Nosotros lo que vamos es a evidenciar la denegación de justicia que hay en el caso de Juan Pablo y en el caso de los otros jóvenes asesinados solamente por disentir. Ha sido muy fuerte, ha sido muy alto, día a día, fuerte. Y eso tarde o temprano te pasa factura. Pero cuando pensamos y leemos las declaraciones de un gobierno, de un régimen que dice de que esos muchachos fueron asesinados porque fueron producto de una rebelión, te da más fuerza para seguir adelante y seguirle comprobando ante el mundo que ellos mienten. Ellos estaban totalmente desarmados, solamente ejercían su derecho a la manifestación y por eso fueron ejecutados. Todo eso sirvió para demostrar ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos que Juan Pablo no era un terrorista. Para los señores Pernalete una de las cosas más duras, pero a la vez lo que más los motiva, es poder hablar de quién era realmente su hijo. Porque cuando asesinan a Juan Pablo en la manifestación del 26 de abril de 2017, lo que dicen es que a su hijo lo mataron sus compañeros terroristas con una pistola de perro. O sea, esa es la expresión que utilizaban. Y tratando de hacer ver a su vez, si son sus compañeros, es que él tiene esas características. Y sus papás me decían, yo lo que quiero es que el mundo sepa quién era en verdad mi hijo, y eso es parte del proceso de verdad. Nos sentimos satisfechos y reconfortados porque hemos sido escuchados. A veces creemos que aquí, como no hay sistemas de justicia que puedan darnos lo que buscamos, justicia para nuestros hijos, a nivel internacional, con esta misión de determinación de los hechos, fuimos escuchados. Ver ese informe como un espacio de memoria, como un elemento de memoria para la justicia que pueda existir en Venezuela es muy valioso, pero además deja ver claramente que es parte de la política estatal ese señalamiento de enemigos para tratar de justificar su actuación, y el uso desproporcionado de la fuerza no es justificable. Entonces, lo que he permitido es decirles, ustedes tienen
una propaganda sobre qué pasó en Venezuela que no se ajusta a los hechos y que entonces eso, digamos, esa búsqueda de una información falsa sobre quién era cada uno de estos jóvenes y que al final lo que veas son jóvenes soñadores que querían un mejor país, y que eso sea lo que se les repite constantemente y que el mundo lo sepa, creo que desmonta la propaganda. Es un gran avance para nosotros los padres que buscamos justicia, para todos los familiares que aún no son atendidos en lo que es la parte de las investigaciones de sus hijos que fueron asesinados por estos planes preconcebidos que fueron siguiendo la línea de mando de un Estado que daba órdenes para atacar la disidencia. Falta todavía mucho que recorrer, pero es un gran avance y sabemos que tenemos que seguir insistiendo en la lucha porque acá en Venezuela no vamos a conseguir justicia. Ha pasado poco más de un mes desde que fue extendido el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, con el fin de seguir investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Nos gustaría que fuese con la contundencia del informe del 4 de julio del año pasado, pero lo importante en definitiva es que lo puedan seguir diciendo y la misión de determinación de hechos también que ha sido en esta oportunidad el que ha hablado de manera clara y contundente. Y una de las cosas que escuchaba recientemente en unas reuniones con personas que trabajaron para el tema de Myanmar u otros países que también han tenido misiones de determinación de hechos, es que una de las cosas que garantiza que se hable de manera clara y contundente es estar fuera del país. Y eso pues lo hemos estado viendo un poco en que la Oficina del Alta tiene personas aquí en Venezuela y evidentemente podrían estar presionadas, no con esto no los afirmo, pero sí podrían tener una presión distinta a quienes no están dentro del país. Y lo que sí es muy importante es que no es más valiosa la información que tiene la Oficina del Alta porque esté dentro de Venezuela que la que tiene la misión por estar fuera de Venezuela, porque al final las fuentes de información siguen siendo las víctimas. Con 22 votos a favor fue aprobada la renovación de dicho mandato durante el 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Serán 2 años más de trabajo para investigar y también para alcanzar la justicia y el cese de la impunidad en el país suramericano. ¿Cómo influye el tema de la corrupción o la gran corrupción en las violaciones de derechos humanos? Esto podría ser un punto que a lo mejor podrían tocar. Nosotros valoramos muchísimo que la misión en su informe haya hablado de temas de violencia de género y haya tenido un enfoque de género. Ellos no pretenden generar cambios políticos, no forman parte, aun cuando el Consejo es un órgano político porque está integrado por estados. Ellos lo que procuran dentro de su mandato es hacer seguimiento a violaciones graves de derechos humanos. El mandato de la misión en definitiva está orientado a lograr hacer justicia. En el mundo de los derechos humanos nosotros necesitamos que las víctimas logren tener justicia, verdad, reparación y que en el país o el estado en el que esté ocurriendo la violación haya garantías de no repetición. Eventualmente podría establecerse para Venezuela una comisión de investigación que es como otro mecanismo más fuerte que la misión de determinación de hechos. Gran parte de estos avances se deben a las gestiones que han hecho los padres de Pernalete y, por supuesto, de los testimonios de las víctimas que sobrevivieron y de los familiares que han sido incluidos en el reciente informe que detalla en 444 páginas la investigación de 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos. No hay uno más importante que otro, eso es importante, pero sí termina habiendo unos más emblemáticos que otros y eso tiene que ver creo que entre otras razones, con el trabajo que esas víctimas adelantan y lo completo que puede hacer su expediente. Pero además la misión que lidera Marta Baliñas examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes ocurridos en Venezuela desde 2014 hasta la fecha. No es verdad que esta sea una misión solo enviada por países que apoyen al gobierno de Estados Unidos. Es una misión independiente, imparcial, con unos técnicos extraordinarios, expertos en distintas áreas, el derecho penal internacional, en derecho internacional de los derechos humanos, en temas de transición. O sea, y yo le escuchaba en una entrevista, en una reunión a Francisco Cox, decir, bueno, que él está seguro de que el informe era tan sólido que la respuesta tuvo que ser atacar a quienes hicieron el informe. Siempre les digo a las víctimas que el camino a la justicia y sobre todo a la justicia internacional es largo,
pero que este era un gran paso en ese largo camino hacia la justicia. La pregunta es, ¿de qué forma ayudará este informe a encontrar la justicia y el resarcimiento de las víctimas? Allí es importante que tengamos las expectativas claras de los efectos de cada mecanismo existente con respecto a Venezuela. No existe solo el mecanismo de la misión de determinación de hechos. La misma oficina del alto comisionado o alta comisionada en este caso para los derechos humanos es un mecanismo útil en materia de derechos humanos que tampoco está generando un cambio. Cuando digo un cambio político es que haya un cambio de gobierno. Sí está generando o impulsando cambios en la política. Ellos promueven que el Estado venezolano asuma y ejecute las recomendaciones. A la par está la Corte Penal Internacional en el examen preliminar. En diciembre esperaríamos que podamos ver si avanzamos hacia la etapa 3 de ese examen preliminar o la fase 3 del examen preliminar. Eso debe aparecer en el informe que anualmente presenta la fiscal de la Corte Penal. Hoy las víctimas tienen mayores esperanzas de encontrar la justicia. La Corte Penal Internacional, tras la evaluación del primer examen preliminar, concluyó que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte. Esto tan solo un día después del encuentro entre Fatou Bensouda, fiscal general de la CPI, con Tarek William Saab en La Haya. Parte de nuestra reparación integral es justicia, verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición de estos hechos en Venezuela. Es por eso que nosotros tenemos esperanzas en los organismos internacionales, porque ya en los organismos nacionales perdimos la esperanza, pero seguimos y esa es la esperanza que tenemos. Que se sigan evidenciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, las grandes violaciones de derechos humanos, como lo es los asesinatos, las detenciones arbitrarias, las violaciones de derechos humanos. Sabemos que esta misión es un órgano temporal, pero los informes que emita esta misión son importantísimos a nivel de tribunales judiciales a nivel internacional, como la Corte Penal Internacional. Por eso es que nosotros tenemos tanta esperanza porque en ellos para que se determinen los autores materiales, los autores intelectuales de todos estos graves crímenes que ocurrieron en Venezuela. Y si alguna vez llegase a existir aquí en Venezuela tribunales de justicia imparciales, estos informes que están haciendo a nivel internacional servirían de insumo aquí en Venezuela para seguir buscando la verdad, la justicia y que los responsables sean castigados. La casa de los Pernalete hoy está más vacía. Cada uno de sus recovecos está llena de recuerdos y el eco de la ausencia de Juan Pablo y de su pequeña hermana, quien murió este año a causa del cáncer que padecía, lo llenan a medias los perros que él recogió de la calle. Un recordatorio de su amor por el prójimo. Sabemos que el camino todavía es muy largo, tenemos mucho por recorrer, pero que hoy se diga la verdad en el mundo de forma clara y contundente de lo que pasó con Juan Pablo, para nosotros es reconfortante. Nos sentimos reivindicados como víctimas. Seguimos, debemos seguir. Para Elvira y José Gregorio la vida sigue solo porque lo único que hace que esa familia se levante todos los días es la búsqueda de justicia. Fue siempre un atleta de alta competencia y siempre decía, trabaja duro o ve a casa. Creo que eso nos hace seguir adelante. Cuando el cansancio pega, lo evocamos su valentía, su disciplina, su ejemplo, y eso nos hace seguir adelante. No vamos a parar hasta que la memoria de Juan Pablo y todos esos jóvenes sean reivindicadas. Ahí tal vez podremos descansar. Darle la cara a la justicia. Sí, eso es lo que o que nunca se han encontrado con unas personas que le dicen en su cara, mire, ustedes van a pagar por todo. Y bueno, no me cuesta desprenderme de todo esto. No estoy preparada. Igual está el cuarto de Gaby, pintado. ¿Han imaginado ustedes tal vez el momento en el que pudieran tener a Nicolás Maduro enfrente
tener que decirle algunas palabras? Mira, las palabras que bueno, a mí como padre, es decirle, valió la pena asesinar a un joven con un futuro brillante, con unos sueños de crecer en su país. La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela invitó este 18 de noviembre a personas, grupos y organizaciones a compartirles información o documentos que puedan ser relevantes para su mandato. Yo soy Antonieta La Roca, reportando desde Caracas, Venezuela, para BPI TV.